El Señor me los bendiga, hermanos. Amén. A todos en este día, ¿verdad? Por la bendición grande, hermanos, que estamos teniendo, ¿verdad? De estar en fiesta con el Señor. Amén, sí, Señor. Aleluya. Bendito su nombre. Así que la iglesia Sahel, hermanos, es una iglesia muy bendecida de parte del Señor. Amén. Que no tiene, hermanos, falta de ningún bien, gloria al Señor. Aleluya, así es. Si tenemos al Señor, tenemos todo. Aleluya, sí, Señor. Lo tenemos todo, gloria a Dios. Sean bienvenidos nuestras amistades, ¿verdad? Hermana Nora, su esposo, la hermana Luz, que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Las hermanas que se entregaron el sábado antepasado también están acá. Gloria a Dios. Gloria al Aleluya. Señor. La hermana Rosa, la mamá de nuestro hermano Javier también Amén. está aquí con nosotros. Así que sean bienvenidos. Los días domingos, la reunión de la iglesia es la reunión más importante. Amén. Que se pueda llevar a cabo en toda la tierra, gloria al Señor. La Biblia dice que donde dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie, hermanos, rápidamente. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Vamos a buscar la Biblia en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Libro de Hebreos. Hebreos está antes de... después de Filemón y antes de Santiago. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 12. Gloria a Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a entonces a leer en Hebreos 12, 15. Desde el 14 vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Desde el 14, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así, hermanos, de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, en este día domingo, Dios, Padre amado, Señor, por tu palabra en este día. Mira los que estamos reunidos, Señor. Bendice grandemente los que estuvieron, Señor, el día de anoche, Señor, allá en la vigilia, Señor, y fueron bendecidos grandemente, oh Dios. Padre, en este día mira a nuestros amigos, Padre, que aunque es, Señor, un mensaje pastoral, Señor, también ellos, Padre mío, pueden alcanzar la bendición de esta palabra. Señor, unge mis labios para hablar solamente lo que tú quieras, Señor, y unge los oídos espirituales de cada oyente, Señor, para que tu palabra pueda hallar asiento, Señor, pueda hallar cabida, y nosotros podamos vivir por esta palabra. Bendice a los niños en este día, bendice a los maestros de escuela dominical, bendice al grupo Asael, Señor, a mi hermano Miguel, a mi hermana Nora, Señor, las personas encargadas, Señor, de representar la iglesia Asael, Señor, de pastorear esta iglesia, Padre.
y a nosotros que le ayudamos a ellos, Padre. Bendícenos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Alabado sea el Señor. Hermanos, este mensaje es un mensaje pastoral en este día. Amén. Todas las iglesias pasan por diferentes épocas, diferentes necesidades, pero para eso está la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que si necesitamos luz, ella es la lámpara que nos brinda la luz. Sí, Gloria amén. al Señor. Hermano, la palabra del Señor dice así, hablando de ella misma, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como decía anoche, nosotros ante el Señor tenemos una responsabilidad, además de ser iglesia, el conjunto de hermanos que nos reunimos, hay una responsabilidad individual delante del Señor. He allí porque ninguna persona tiene que sentirse menos dentro de la iglesia. Amén. Sí, Porque Señor. el Señor a todos nos examina por igual y a todos nos ve. Y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Sí, Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Y dice aquí, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria al Señor. Este mensaje se va a llamar, lo vamos a sacar de aquí del mismo pasaje. Gloria al Señor. Donde dice seguir la paz con todos y la santidad. Así se va a llamar. Amén. Seguir la paz con todos y la santidad. Gloria al Señor. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Así de claro y de serio. Aleluya. Gloria a Dios. Sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Cristo. Yo estoy consciente de dos cosas. Estoy muy consciente, quizás de muchas más, pero estoy consciente del rótulo que estaba aquí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios. Asael significa Dios lo hizo. Sí, amén. Gloria a Dios. Y también estoy consciente de que de una u otra manera Dios nos tiene aquí a todos reunidos. Sí, amén. De lo contrario estuviéramos en otra parte. Pero así Amén. le ha placido al Señor. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Y una de las cosas que yo creo por las cuales el Señor me ha levantado a mí, gloria al Señor, como predicador y más que todo en estos últimos días, desde el 2015 para acá, es para que yo enseñe a la iglesia lo que la iglesia no se le ha enseñado, no porque no se haya querido enseñar,
sino porque cuando uno no sabe algo, pues no lo sabe, no se lo enseñaron. Yo aprendí hasta donde mis pastores me enseñaron, hasta yo aprendí. Gloria al Señor. Todos nosotros creemos firmemente, todas las iglesias, desde el principio del primer siglo de la iglesia primitiva, toda la iglesia, todos los cristianos lo han creído así, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos ser redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Como dice el apóstol Pedro, primero de Pedro 1:18 dice, porque vosotros habéis sido rescatados, dice, de vuestra mala manera de vivir, las cuales, dice, recibisteis de vuestros padres, porque toda persona nace en pecado. Y dice, y vosotros habéis sido rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, predeterminado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Todo eso la iglesia lo ha sabido desde el principio y todos nosotros lo sabemos. Amén. Y el problema ha sido, y mi mayor ejemplo para mí, ha sido al enfrentar la vida diaria, el diario vivir. Y mi mayor ejemplo ha sido el apóstol San Pablo. Nadie como él, como ejemplo para todos los cristianos. Porque él dijo, el apóstol San Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Pero al principio al gran apóstol no le fue fácil enfrentar la vida diaria. Porque toda la vida de un cristiano, hermanos, es una lucha espiritual, es una guerra espiritual de continuo. Amén. A diario, todos los días. Sí, amén. Tenemos 3 enemigos poderosos. Uno es el diablo, el otro es el mundo y el tercero es la carne, por la cual la iglesia a través de las edades ha caído como víctima. En vez de ser el victor o el victorioso, la iglesia ha venido a ser víctima. Gloria al Señor, por no saber, por ignorar, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de todos los hermanos. Me pongo en el lugar de la iglesia Sael. A mí me tomó 2 años el poder asimilar esa enseñanza, la enseñanza poderosa de la cruz. Me tomó 2 años. ¿Y por qué no decir 5 años? Me decía el hermano Alex Guardado. Hermano, a usted casi le llevó 5 años, así que me dio a entender, él tiene que tener paciencia con nosotros. Gloria al Señor, eso yo lo comprendo bien. Pero después de 2 años de los que me llevó a mí, instruyéndoles a ustedes, después de 2 años, porque vamos a ver si le damos un poco más de realce a esto. Gloria a Dios. Si después de 2 años ustedes no han captado nada, eso quiere decir que para mí el tiempo se llegó para yo pasar a otros pueblos. Porque el Señor me dijo, tu ministerio se va a llamar Ministerio Internacional La Cruz de Cristo. En inglés se va a llamar The Cross of Christ International Ministry. Y el Señor me ha indicado a mí que donde quiera que vaya, predique el mensaje de la cruz, que es el mensaje que la iglesia necesita.
Porque nosotros ya sabemos que Cristo nos salvó por la fe, hasta los amigos saben. Gloria a Dios, pero la iglesia, así como yo, estaba necesitado, con la diferencia que yo le he puesto atención, toda mi atención, porque era algo que yo buscaba en mi vida. Decía yo, ¿cómo puede ser que haya fracaso en la iglesia? Si la Biblia es todo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué no puede haber victoria en el andar diario de nosotros? Decía yo. Gloria al Señor. Y el asunto es que toda iglesia hay dos tipos de personas o dos clases de cristianos. Están los cristianos carnales y están los cristianos espirituales. Cosa que yo tuve que aprender a saber y saber quiénes son los carnales en la iglesia y quiénes son los cristianos espirituales. Amén. Pero cuesta que este mensaje entre. Este mensaje de la cruz ofende. ¿Saben por qué ofende? Porque la iglesia o las iglesias o los cristianos están acostumbrados a un patrón carnal, a vivir de un patrón carnal. Gloria al Señor. Y si el mensaje de la cruz funciona, primero tenemos que entender que cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, lo primero que provee la cruz, cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la palabra de la cruz, que quiere decir el mensaje, que quiere decir la enseñanza, que quiere decir la doctrina. El apóstol Pablo descubrió primeramente que la doctrina o la enseñanza de la cruz es la más antigua. Según dice Primera de Pedro 1:18, predeterminado antes de la fundación del mundo, antes que hubiera mundo, antes que hubiera universo. Y para el apóstol San Pablo, la enseñanza de la cruz es la doctrina más grande y más importante, porque dice, pues yo en nada me gloriaré. Aunque tenía mucho de qué gloriarse o jactarse, dijo, yo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y después de haber estudiado yo como 5 años, en los últimos 2 años yo llegué a entender todo. Y en el 2015, en la última semana de marzo o primera de abril, porque no lo escribí, una madrugada el Señor me dio la enseñanza, me dio la doctrina completa. Gloria al Señor. Y yo, en conclusión, tuve que entender lo que el apóstol Pablo comprendió, porque a él es que se le dio exclusivísimamente la enseñanza de la cruz. La enseñanza de la cruz, los elementos que la componen son Jesucristo, el Hijo de Dios, la cruz, que es lo que Cristo hizo en el Calvario, ya no se refiere a la madera, es a lo que Él hizo allí. Y ahí está todo habido y por haber, como se llame, de lo que el cristiano necesita. Está depositado allí en la cruz. Y es el Espíritu Santo el que hace llegar todo al creyente. Los elementos del mensaje de la cruz son Jesucristo, el Hijo de Dios, la cruz, la fe, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y por supuesto nosotros los creyentes, quienes necesitamos tanto de eso. Al final yo llegué a comprender
que el apóstol San Pablo entendió por el Espíritu Santo, porque fue al apóstol San Pablo quien el Espíritu Santo se lo dio. El apóstol San Pablo llegó a comprender por el Espíritu Santo que lo que se hizo en el Calvario en ese día es el evento más grande y más importante en todo el universo, en todo el mundo. Es lo más grande, lo que Cristo hizo en el Calvario. Y los beneficios para nosotros inician con la salvación. Luego viene el andar diario. La persona cuando acepta a Cristo, hermano, es una novedad de vida. Amén. Porque nos identificamos con Cristo según Romanos 6, Sí, Señor. 3 al Aleluya. 5. La Biblia dice que nosotros hemos sido crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados para nueva vida. Amén. Y nosotros, yo me acuerdo cuando yo acepté al Señor. Yo me acuerdo, hermano, que otro día yo me sentía una persona nueva espiritualmente. Gloria al Señor. Borracho, impedernido. Nunca más volví a tomar. Gloria a Dios. Esa es la obra del Evangelio. Amén. Si el Evangelio no transformara la vida de los hombres y de las mujeres, yo quizás no fuera creyente el día de hoy. Aleluya. Pero el Señor me transformó. Sí, Señor. En esos días yo tomaba todos los días, tenía un año de todos los días. Así iba a trabajar, yo trabajaba en el restaurante. Gloria al Y uno Señor. con las sopas y Aleluya. las leches y las cremas mitiga aquella alcoholismo empedernido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, cuando yo entendí esto, en el 2015, la cruz de Cristo se hizo una realidad para mí. Gloria al Señor. Total una realidad. Y de ahí para acá yo soy un cristiano diferente. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Sí, Señor. Yo antes deambulaba en la vida cristiana, aún para predicar un mensaje. Y el problema es que sin entender ni creer la cruz de Cristo, todo cristiano está sujeto a ser carnal. Y hay dos conceptos del cristiano carnal, dos conceptos. El primero y el más grande concepto del cristiano carnal es aquel cristiano dentro de la iglesia que sirve a Dios o quiere servir a Dios o ha venido sirviendo a Dios y está sirviendo a Dios y seguirá sirviendo a Dios conforme a sus propias fuerzas, conforme a sus propias capacidades. Yo soy, yo tengo, yo puedo, tengo autoridad, tengo dinero, sé esto, soy profesional. A eso. Ese es el cristiano carnal. Claro, se hacen cosas muy buenas, de buenas intenciones, de corazón. Los hermanos no son hipócritas. Pero entre esos carnales, el diablo ha tomado ventaja, el mundo ha tomado ventaja, la carne ha tomado ventaja, y es allí que dentro de la iglesia hay personas que siempre se echan sus cigarritos, siempre se echan sus puritos, siempre se echan su amarguito. Y si son hermanos sinceros, son hermanos que quieren servir a Dios. Dicen algunos, yo no quiero ser así. Yo no quiero. Supe la historia de un hermano. Le decía al pastor, le contó al pastor, el pastor le dice, yo he servido al Señor desde mi juventud, con todo lo que yo soy. He ayunado, he orado, he leído la Biblia, me he entregado a Dios, he pasado días encerrado en comunión con Dios. Y yo ya agoté todo lo que yo podía hacer. Y este es el malentendido. En el principio nosotros fuimos salvos por fe. Y lo que enseña la cruz de Cristo es que con la misma fe que nosotros aceptamos, continuemos la vida diaria.
Pero tiene una condición. Dios trabaja a través de condiciones. Imagínense, en la ley de Moisés existían primeramente los 10 mandamientos. Después se les fueron agregando y llegaron a ser como 630 mandamientos. Claro, la ley solamente vino, la ley antigua solamente vino para señalar al hombre que es pecador. La ley de Dios no tenía, aunque era santa, venía de Dios, no tenía ningún poder salvador, mucho menos transformador, hasta que viniera Cristo. Gloria a Dios. Amén. Pero en conclusión, yo he llegado a entender, y es bien sencillo, y digo yo que hasta un niño lo entiende. El problema es que hay que echarlo a andar. Dicen los expertos que el Espíritu Santo opera en la vida de los cristianos automáticamente solamente el 10%. Entonces, ¿qué ha pasado y qué le pasaba al apóstol San Pablo? Que un 10% ligerito se acaba. Y hay un 90% que no está disponible. Nosotros el Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros desde que aceptamos. Amén. Y está allí el Espíritu Santo. Aleluya. Pero automáticamente Él obra y trabaja dentro de nosotros solamente un 10%. El otro 90% está sujeto a la orden prescrita que Dios le dio al apóstol San Pablo. Y es que nuestra fe juega un rol muy importante. La fe con la que fuimos salvos. ¿Cuál es la fe? Que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, nosotros por la fe esperamos que Dios nos conteste esa oración y nos dé lo que le pedimos. Ese es sencillamente el concepto de fe. Entonces, el apóstol San Pablo tuvo que aprender que como la cruz de Cristo, que es lo que Él hizo en el Calvario, es lo más grande y más importante de todos los eventos que se hayan podido dar en el universo. El Espíritu Santo concluye que nuestra fe tiene que estar puesta en un solo lugar. Y ese lugar único es Jesucristo, el Hijo de Dios, y su cruz. Cristo y la cruz van juntos. Nunca se puede separar. En 1 Corintios dice que si en esta vida nosotros solamente esperáramos en Cristo, o sea, sin Él haber ido a la cruz, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Mas somos lo que somos porque Cristo fue al Calvario. Amén. A hacer lo que el Padre le había encomendado. Y el mensaje de la cruz funciona así. Primeramente, para que el mensaje de la cruz funcione en cada creyente, esta es la prescripción, esta es la receta, esta es la orden de Dios. Número 1, se necesita que uno sea cristiano, ¿verdad? Que haya entregado primeramente su vida a Cristo. Número 2, que nuestra fe con la que fuimos salvos esté puesta en un solo lugar, Jesucristo y su cruz. Número 3, a cambio, porque nuestra fe, cuando uno no entiende, el mensaje de la cruz funciona cuando se entiende y se cree. Porque eso es lo que me ha funcionado a mí. Y soy diferente. He descubierto con los pastores que he hablado que el 99% de los pastores no saben esto. Y cuando he hablado con ellos, ninguno, aún doctores en teología, ni uno tan siquiera me ha dicho eso no es así. Me dicen, teníamos una idea que podía ser así. Gloria al Señor. Y a mí funcionó cuando yo comencé a hacer lo que el apóstol Pablo hizo.
que fue poner mi fe en un solo lugar. La fe del carnal dentro de la iglesia tambalea. El carnal pone la fe un día aquí, otro día aquí. Algunos entienden mal que posiblemente creen que los que enseñamos la cruz, que aquí en el área metropolitana hasta el día de hoy no me ha encontrado ni tan siquiera un pastor que sepa la doctrina. Ni tan siquiera uno. Gloria al Señor. A mí me funcionó cuando yo entendí y creí que mi fe tenía que estar puesta en un solo lugar, en Jesucristo y su cruz. Y que a cambio de yo poner mi fe fija en un solo lugar, el Espíritu Santo, Dios el Padre, le da la facultad al Espíritu Santo de comenzar a obrar a ese Espíritu Santo que ya está dentro de nosotros desde el día que le aceptamos. Decía yo la vez pasada, el Espíritu Santo recibe la orden del Padre a ese Espíritu Santo que solo trabaja un 10% automáticamente a cambio de nada. Y el otro 90%, el Santo Espíritu de Dios que tanto lo necesitamos, comenzará a obrar, a trabajar, podemos decir así, dentro de nosotros, de una forma indefinida, 24 horas, 365 días al año. Y eso es lo que Dios ha hecho conmigo, gloria al Señor. Y no es, hermanitos míos, óigase bien, usted que ha pasado por muchos problemas y que yo enseño que una vez la doctrina de la cruz es de nosotros, nunca enseño que hay perfección, pero hay una infinidad de cosas que usted va a recibir y el Espíritu le va a mostrar, lo va a capacitar, le va a enseñar, lo va a instruir. Va a ser de usted el instrumento para el cual Dios lo llamó dentro de la iglesia. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Porque todo aquel que quiera servir a Dios conforme a sus propias fuerzas, tarde o temprano se verá que es una persona fracasada porque está viviendo según la carne. Gloria al Señor. Y el apóstol llegó a decir, el apóstol Pablo, cuando no miraba la victoria, llegó a decir: miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero hacer, ese hago. La persona que vive en la iglesia sirviendo a Dios en un estado carnal, el pecado vuelve a tomar su poder. El mundo vuelve a tomar su control sobre el cristiano. Y la carne, que es la capacidad personal, y el segundo concepto de carne son los impulsos de este cuerpo, las concupiscencias o malos deseos. Si nosotros, hermanitos míos, no llegamos a entender esto, seremos los típicos cristianos carnales de la iglesia, sujetos al fracaso. Gloria al Señor. Creo yo que este es el punto principal por el cual Dios me trajo a la iglesia Sahel. Amén. Para que, como Fidel González ha obtenido el camino de la victoria a diario, ustedes también. Gloria al Señor. Pero si ustedes no le ponen atención a esto, óigase bien, lo más grande que ha sucedido en el universo es la cruz de Cristo.
Y todo aquel cristiano dentro de la iglesia que rechaza la cruz de Cristo, Dios también se ve obligado a rechazar a esa persona o a esa iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y yo quisiera que nunca esto sucediera aquí. Amén. Gloria al Señor. Yo quisiera que atesoraran. Hermanos, ¿quién no anhela cuando tiene un problema encontrar la solución? Sí, Señor, aleluya. Cuando hay un problema legal, las personas, si tienen dinero, contratan la mejor firma de abogados. Sí, Señor, Aleluya. Y esto que se trata de la vida o la muerte espiritual, la muerte eterna o la salvación eterna espiritual, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiere decir que yo tendría un trabajo a nivel mundial, porque no lo saben. Yo llegaría a tierras vírgenes, a donde quiera que llegue, a El Salvador, todo Centroamérica, el sur, el Caribe, España, Europa. Yo llegaría con este mensaje a tierras vírgenes, gloria al Señor, porque no se sabe. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y ustedes que son dichosos, cuando yo les digo, yo mismo me admiro. A nivel mundial les digo yo, la iglesia Sahel es dichosa. Hablar de términos mundiales no es cosa chiquita, Aleluya. es algo grande. Cuando se habla a nivel mundial, Poderoso eres, Señor. gloria al Señor. Entonces, cuando la persona desconoce esto o no le puso atención, el mensaje de la cruz, hay personas que lo entienden de primas a primeras. Yo sinceramente les digo, me llevó 2 años. Hay quien se tarda un tiempo en entender y creer. Hay quien nunca lo entiende. Gloria al Señor. Para mí, en mi vida cristiana, después de haber sido gloriosamente salvo, lo más grande que yo he recibido es el haber entendido y creído el mensaje de la cruz. ¿Qué es lo que Cristo hizo? El evento más grande en el universo. Y que es respaldado por el Espíritu Santo solamente. El Espíritu Santo es el agente, la tercera persona de la Trinidad que ejecuta la obra de Cristo aquí en la tierra en todos los creyentes. Aleluya. Quiere decir que si uno, porque la doctrina de la cruz funciona así: la orden prescrita de Dios. Si quieres mi Espíritu Santo permanentemente en ti, para que trabaje, porque Dios, el sacrificio, ¿saben por qué Dios no acepta nada de nadie, hermanos? Solamente la fe requiere Dios, porque esa obra ha sido terminada, Sí, amén. completada. Aleluya. No necesita agregarle ni ponerle. Cuando un cristiano trabaja conforme a sus propios, o le sirve a Dios conforme a sus propias capacidades, en vez de agradar a Dios, ofende a Dios. Porque quiere decir que si yo tengo que hacer algo para obtener el favor de Dios, para que Dios me bendiga, para que Dios me bautice en el Espíritu Santo, para que Dios me dé dones, para que Dios me haga el hombre que yo quiero, la mujer que yo quiero, yo tengo que agradarle a Él. ¿Y qué es lo que no pueden? ¿Y qué es lo que están enfermos? ¿Y qué es lo que están en una cama? ¿Y qué es lo que tienen una enfermedad terminal? Dios no acepta nada de nadie, porque si no, nosotros indirectamente estaríamos diciendo: el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no es suficiente. Y eso es una ofensa. Amén. Dios lo único que requiere de nosotros es la fe Sí, con la que aleluya. fuimos salvos. Si nuestra fe está en ese evento más grande del universo, permanentemente, firmemente, todo el tiempo, a cambio de eso, Dios el Padre le va a dar la orden de acción al Espíritu Santo a los que ya somos salvos.
que comience el Espíritu Santo a trabajar dentro de nosotros. Ahora, el carnal ya dijimos que es el que sirve a Dios conforme a sus propias capacidades. ¿Quién es el espiritual? El espiritual, con todo respeto, el espiritual, con todo respeto, siempre se ha creído que es el hermano que no falta los cultos, que eso es grandioso, Dios lo bendice, el hermano que ayuna, que es Dios, si Dios lo hace, Dios lo bendice. El hermano que es un arduo estudioso de la Biblia, que si lo hace, Dios lo bendice grandemente. Que un hermano cuando se arrodilla, han pasado 3 horas y él está ahí todavía, es alguien que Dios lo bendice. Pero desafortunadamente no es el camino de la victoria. No se derrota así al diablo, al mundo y a la carne. El único capaz de derrotar al diablo, al mundo y a la carne es la cruz de Cristo. Y cuando decimos la cruz de Cristo se refiere al Espíritu Santo. La Biblia dice que para los judíos les era locura y para los griegos, para los judíos tropezadero y para los gentiles o griegos locura, más para nosotros, dice Pablo, la cruz de Cristo a los que creemos es poder de Dios. Amén. Amén. Pero ¿cómo es que la cruz es poder de Dios? Es porque el Espíritu Santo ejecuta la obra de Cristo con su poder. El agente más poderoso en todo el universo se llama Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Aleluya. Es el que abrió las aguas del Mar Rojo y contuvo la corriente de allá y detuvo la corriente de acá para que el pueblo pasara como en seco. Gloria al Señor. Así es de poderoso el Espíritu Santo. Sí, amén. Gloria al Señor. Y yo solamente para que fuera mío le dije al Señor, dámelo a mí. Dámelo a mí, Señor. Si tú me das ese mensaje a mí, yo lo predico donde quiera que vaya. Gloria al Señor. Y el Señor me lo dio una madrugada. Gloria al Señor. Y desde ese día yo dejé de pensar qué más tengo que hacer. Porque la persona siendo carnal en la iglesia, tarde o temprano vienen los problemas y en vez de solucionarlos es víctima de los problemas, de las tentaciones, de las artimañas del diablo, de los impulsos de la carne, es arrastrada por las tentaciones. Y por último, aquella persona que comenzó con un gran gozo y alegría en la iglesia, pronto, hermanos, porque no encuentra salida, el camino se le cierra, le va perdiendo el sabor al evangelio, aquel gozo con que fue salvo, hermanos, va perdiendo las batallas espirituales y por último se va sintiendo una persona desdichada y llega a decir, quizás el evangelio no es para mí. Amados míos, el evangelio es lo más grande que Dios haya podido dejar en este mundo. Es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Si que esto yo no soy nada, Jesús es la misma cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida, es la misma gracia de Dios. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? Es la salvación, es el mismo Cristo, es la misma palabra. Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Una persona que no entiende ni cree la cruz de Cristo es víctima de las ofensas. Gloria al Señor. La Biblia dice, hermanos, varón perfecto es aquel que no ofende en palabras. Dice, en la multitud de palabras no falta el pecado. Yo les he dicho, no hay perfección referente al mensaje de la cruz, pero hay una escala tan grande, que nosotros podemos vivir una vida de victoria siempre y cuando sea el Espíritu Santo sacándonos adelante, instruyéndonos, fortaleciéndonos, dándonos fuerzas físicas, espirituales, mostrándonos, enseñando, instruyéndonos.
En otras palabras, del 2015 para acá, Fidel González, no dejé de pensar qué más tengo que hacer para agradar a Dios, qué más tengo que hacer para que Dios me bendiga, qué más tengo que hacer para que Dios me use. Nada. Aleluya. Nada, solamente poner la fe en un solo lugar, Amén. que es la persona de Jesucristo y su cruz. Y entonces, y hasta entonces, y no es hasta entonces, y hasta entonces, solo hay una manera, una, no hay dos ni tres, una, y es hasta entonces, hasta que el cristiano aprende a poner su fe en un solo lugar, en la cruz y en la persona de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo recibe la facultad de acción para obrar dentro, porque ya lo tenemos dentro. De lo contrario, el Espíritu Santo va a estar pasivo, y por eso la iglesia carece de un sentir de victoria espiritual. Y por eso muchos hasta le dan la espalda a la salvación y a la iglesia. Gloria al Señor. Porque falta esto. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Las personas, tengo conocimiento de personas que son usadas grandemente en la palabra de Dios, que cuando hacen el llamado, cantidades de personas vienen a Cristo. Glorioso para grandemente usado en el mensaje de salvación. Pero no hay, cuando esa gente ya toma su lugar en la iglesia, no ha habido enseñanza. ¿Cómo puede ser un cristiano que camine la vida diaria en plena victoria? Porque yo se lo digo porque yo lo vivo, Dios me lo dio. Porque nadie puede hablar de lo que no sabe. Aleluya. Nadie puede hablar o testificar de lo que no ha vivido. Gloria al Señor. Entonces, de cualquier cosa venimos a ser víctimas. El diablo y todas sus estrategias, sus diferentes rangos de demonios, el mundo con todas sus atracciones y tentaciones y los impulsos de esta carne. Cuando la persona es carnal dentro de la iglesia, el pecado revive. Cuando vive por sus propias fuerzas para agradar al Señor, el pecado revive, y el pecado es el monstruo más grande. El pecado conduce a la muerte espiritual. Y Pablo concluye en Romanos 8:2 diciendo, dice el apóstol San Pablo, cuando él encontró el camino de la victoria, gloria al Señor, dice el apóstol San Pablo, cuando encontró el camino de la victoria, gloria al Señor, dice así, gloria a Cristo, gloria al Señor. Dice el apóstol San Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Ya dijimos que los que andan conforme a la carne son aquellos cristianos dentro de la iglesia que le sirven a Dios conforme a sus propias capacidades. ¿Quiénes son los espirituales? No son los que ayunan, los que oran, Dios los bendice por eso. Pero los espirituales son aquellos que aprenden y creen que su fe tiene que estar puesta en un solo lugar, en Jesucristo y su cruz. Esos son los. O sea, para llegar a ser espiritual, la misma palabra lo dice. El Espíritu Santo tiene que estar obrando las 24 horas dentro de usted para poder ser espiritual, porque es la obra del Espíritu. Amén. Nadie se santifica a sí mismo.
Señor. Es el Espíritu Santo que santifica Gloria a Dios. al creyente. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y de tantas cosas que quería hablar en este mensaje, que me va a tocar que comenzar de nuevo este mensaje de lo que yo quería decir. Pero esta es una base fundamental, porque yo no puedo venir a decirles, hermano, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto, porque no funciona. Aleluya. No funciona. Y las personas en la iglesia, existen muchas cosas dentro de la iglesia. Primero, que una ofensa se puede convertir en raíz de amargura, y una persona con raíz de amargura no entra al reino de los cielos. Segundo, el perdón a veces hace mucha falta dentro de la iglesia. Aleluya. Y dice la Biblia, si no perdonáis a vuestros semejantes vuestras ofensas, tampoco Dios os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Tampoco no entrará al cielo, quiere decir. Amén. Y por el estilo de muchas cosas que les quería decir el día de hoy. Pero lo voy a dejar aquí con la introducción porque el tiempo se llegó. Aleluya. Y luego vamos a tomar como base en el otro mensaje esto mismo que hemos leído. Gloria a Dios. Que dice, Gloria al Señor. gloria a Jesús. Aleluya. Que dice, seguir la paz con todos. Le decía yo al hermano Miguel el domingo pasado yo me quedé de último con ellos hablando con los dos. Y le dije, hermano Miguel, cuando Dios me trajo a Sahel, Dios me dio que le diera prioridad al mensaje evangelístico para con los amigos. Y Amén. ustedes han visto cuántos amigos han aceptado a Cristo. Sí, amén. Y yo Aleluya. espero que no se tarde mucho en que mi hermana Nora y su amadísimo esposo vengan al conocimiento de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque esto que estoy enseñando hoy son principios ya para cuando uno está ya adentro. Gloria al Señor. Y para que no seamos víctimas de esto, dice, seguir la paz con todos, con algunos cuantos, dice, ¿verdad? ¿Ah? Todos. Ah, esa palabra al ponerla en la balanza pesa. Amén. Ah, ¿será con solo aquellos que me caen bien? Santo. Gloria a Dios. Gloria. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que Aleluya. brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Le decía yo al hermano Miguel el domingo pasado, hermano Miguel, el Señor me ha dado que le diera prioridad cuando yo vine aquí al mensaje evangelístico para que las almas aceptaran. Pero ya se llegó el tiempo, la iglesia Sahel creció. Ya se Aleluya. llegó el tiempo Gloria al de Señor. adoctrinar la iglesia, le dije. Amén. De enseñarle cómo se vive la vida cristiana. Señor. Gloria al Señor, porque una cosa es decirles a los pecadores que vengan a Cristo, porque nosotros lo esperamos todos los días, lo esperamos en este momento, ¿verdad? Pero la vida en el Señor se vive como que si el Señor viniera hoy, la expectativa como que si el Señor viniera hoy, y trabajamos en la iglesia como que si Él se fuera a tardar. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Y este mensaje se lo dije al hermano Miguel el domingo pasado. Siento, le dije, de parte de Dios, desde la semana, le dije a él, que fue la semana pasada, entonces, ¿verdad? Antepasada, porque fue el domingo pasado que estuvimos hablando, le dije, siento la necesidad de hablar de la paz del Señor dentro de la iglesia, le dije a hermano Miguel. Aleluya. Siento esa necesidad, le dije. Lo cual solamente he tocado la base para que eso sea una realidad. Pero será en el otro mensaje. Hermanos míos, Dios los ama a todos, cubriéndome a mí grandemente y ama a los amigos. El Señor me los bendiga grandemente. Vamos a darle toda la explicación de este mensaje basado en ese texto. Quizás en el próximo mensaje, cuando Dios lo dicte así. Sí, Pero Señor. dentro de mi corazón siento una responsabilidad tan grande como un volcán de grande de que ustedes aprendan estos principios. Gloria al Porque Señor. Aleluya. si no, vamos a ser los mismos Sí, y no amén. vamos a pasar de aquí. Y Dios
Dios ha formado la iglesia a saber para que sea una iglesia diferente. Amén. Que el Señor me los Gloria al bendiga Señor. grandemente. Los quiero a todos, los amo en el Señor. Créanme, Bendito sea su nombre. los amo en el Señor Gloria a Dios. con todo mi corazón. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre.